Y le cuento que humildemente comenzó hace ya unos cuantos años, teniendo aquí en Radio High una columna una vez por semana, después diaria, después un programa, y en el tiempo y en el camino se ha transformado en un prolífico difusor de la cultura judía que permanentemente está, bueno, haciendo aportes tan significativos en muchos medios, pero además con importantes obras académicas. Es doctor en filosofía, es rabino, es miembro de la Academia del Vaticano por justamente sus aportes, sobre todo en bioética, es director de cultura de la AMIA. Me refiero al querido rabino Fischel Slagen. Querido rabino, ¿cómo le va? Hola Miguel, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, buenos días para todos. Podemos decir además que nos vimos ayer a la tarde, con lo cual no es que no nos hemos visto hace mucho, viste que uno se saluda a veces, no, nos vimos hace un ratito, pero acá en la producción, Rabino se interesó mucho por, bueno, tantas cosas que usted escribe, pero una en particular sobre la vida de Victoria Ocampo, esta enorme intelectual argentina, y que usted la vinculó, entre otras cosas, con el tema del antisemitismo y su particular acción en lo que hace a este flagelo de la humanidad. ¿Quiere contarle a aquellos que no leyeron su artículo? Sí, bueno, a ver, en principio muchas gracias por convocarme. Sí, a ver, yo escribí todo un paper que salió publicado hace muy poquito en un libro sobre la trayectoria intelectual de Victoria Ocampo contra el antisemitismo en el marco de sus 130 años, de su natalicio. Ujú. Y la verdad que la trayectoria Hola, hola. Sí, sí, sí. Ah, ahí está, perdón. Y la verdad que sí, claramente la trayectoria biográfica e intelectual de Victoria Ocampo eh, se observa una militancia, una militancia fáctica y discursiva desde un liberalismo humanista, por supuesto, pero contra el antisemitismo muy fuerte. Y básicamente yo lo que focalizo y lo que destaco ahí son tres instancias cruciales de esta trayectoria intelectual de Victoria Ocampo contra el antisemitismo. Uno es en su famosa revista Sur, y ya desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Otro en sus testimonios sobre los juicios de Nuremberg. Acordémonos que fue la única mujer civil y sudamericana invitada por el British Council que digamos, fue testigo y escribió incluso también sobre los juicios de Nuremberg. Y en la tercera instancia, sobre sus pronunciamientos por el caso Adolf Eichmann. Ujú. La verdad que Victoria Ocampo fue una de las intelectuales, si no prácticamente la más importante intelectual argentina comprometida con causas humanas a nivel internacional que tuvo la Argentina y de proyección internacional, con una actitud, lo que se llama una actitud bendiana por Julián Benda, ¿no? Un intelectual comprometido con su tiempo en las denuncias contra toda atrocidad de la humanidad. Sin duda podríamos decir, sobre todo, Rabino, para aquellos que no conocen el resto de Latinoamérica, sobre todo la figura de Victoria Ocampo, que fue una mujer de avanzada para su época y con, bueno, convicciones de un nivel de contundencia realmente admirables, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, Victoria Ocampo constantemente en todos sus escritos, ya en su revista Sur desde 1938, se hizo inmediato eco de los ataques contra los judíos durante la Kristallnacht, la Noche de los Cristales. Hay un texto de ella que se llama Inverosímil Persecución, en donde ella informa sobre los linchamientos y el envío de ciudadanos judíos a campos de concentración e incluso también las ejecuciones en masa. Y es una de las primeras en denunciar el antisemitismo del Tercer Reich. De hecho, hay un escrito de ella de 1937 en lo que se llama Posición Sur y otro en 1939 que se llama Nuestra Actitud,
en donde no solo ya Victoria Ocampo, estando en Alemania, abandona Frankfurt, porque ella literalmente dice que había un ambiente insoportable, plagado, y lo relata magistralmente, plagado de carteles prohibiendo el ingreso a judíos, sino que incluso ella proclama el repudio a todas las dictaduras, a todas las persecuciones, y manifiesta clara y patentemente que ante cualquier atentado a los valores humanitarios era su propio deber como intelectual pronunciarse en contra de ello. Estamos hablando de una mujer que era exquisita en su pluma y con un liberalismo cosmopolita que en la Argentina luego delinearía un signo de discrepancia con proyectos de una impronta nacionalista y populista muy fuerte, razón por la cual a ella se la tildó de antiperonista. Ella era antipopulista, que era otra cosa. Interesante rescatar esto, no solo por la figura de Victoria Ocampo, obviamente que hay que seguir rescatándola, sino porque algunos dicen, bueno, lo que pasa es que en el 37, 38 no teníamos los medios de comunicación de hoy, no estábamos online y no se sabía. No, parece que se sabía y que quienes querían saber no solo tenían dónde acceder a la información, sino que estaba ahí y alguien la publicaba. Digo, esto me parece tan importante, ¿no? Exactamente, es tal cual como vos decís. Las cuestiones se sabían, no es que no se sabían. Por supuesto que no existía la masividad de la comunicación que hay hoy, pero quien quería saber, sabía. De hecho, hay otro texto, por ejemplo, de Victoria Ocampo, que ella, basada en un texto de Sartre que se llamó Retrato del antisemita, y otro texto de Máximo Cajan que se llamó Mit Brennender Sorge, que se llama Contra la Inquisición, ella no solamente da apoyo a un intelectual judío americano llamado Waldo Frank, sino que incluso Waldo Frank, cuando visita la Argentina en 1942, es tildado por el gobierno de Ramón Castillo, el gobierno de entonces, como persona no grata. Ella lo hospeda en su propia casa, sufre un atentado casi fatal, pero continúa cuidándolo hasta su regreso, acompañándolo al aeropuerto. Una persona no solamente comprometida desde lo discursivo, sino, como dije antes, desde lo fáctico. Y se cansó de publicar en una revista que era muy leída en ese entonces, estas cuestiones de dictaduras, de persecuciones, de atentados contra la Shoah. Es más, en 1958, en el número 254 de su propia revista Sur, es una revista que ella la dedica íntegramente al Estado de Israel. Estamos hablando de 1958. ¿Quiénes son los primeros artículos, o quiénes son los que escriben los primeros artículos de este número de la revista Sur en 1958? Borges, Mejía y Romero, y el encabezado se llamaba Testimonio Argentino. Y es todo un número de esa revista dedicado al Estado de Israel. Hay, por supuesto, colaboradores, autores israelíes que escriben también, y está dedicado justamente, uno de los temas es muy interesante, porque uno de los temas es el desarrollo de la lengua, la literatura, la filosofía y la posición de la mujer y el arte pictórico en Israel, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de este número? Era conocer, ella misma lo dice en el prólogo, era conocer el devenir de una cultura tan antigua como la judía a la modernidad y contribuir por sobre todo el acercamiento como modo de contrarrestar el antisemitismo revelado como un acto nacido de la ignorancia, según su propia letra, ¿no? Justo Rabino antes comentaba del contenido de la porción de esta semana que vamos a leer para Shat Re'eh, y de manera tan simple y directa, ¿no? Como comienza diciendo: he aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, y elegirás, porque finalmente somos libres. Victoria Ocampo eligió con su actitud y sin claudicaciones lo que era
bendición de lo que está bien. Y me gustaría, usted dijo, ella también cuando escribe en el 58 hablando de Israel, pueblo milenario y modernidad, ¿qué diría hoy si usted pudiera fantasear, hiciéramos este juego, Victoria Ocampo de esta época que nos toca vivir aquí y en el mundo? Es una muy buena pregunta. Yo quiero rescatar también no solamente el discurso, sino también la actitud, como dijimos, que tuvo con Waldo Frank, también lo tuvo con una fotógrafa judía, Giselle Freund, y toda la gestión que hizo Victoria Ocampo en 1940 para rescatarla de la Gestapo, ¿no es cierto? Una persona muy, muy comprometida. Yo creo que hoy, por supuesto, ella estaría en contra de todo populismo, de todo conato autoritario, de todo conato, digamos, dictatorial, por más que no sea formalmente dictatorial, pero yo creo que por sobre todo, y en lo que toca a la comunidad judía, viviendo en un país donde hubieron 2 atentados en la Embajada de Israel y en AMIA, cuando ella se pronuncia sobre el caso Eichmann, en soledad, ¿no? Y afirmando que era su propio deber no dejar impune el antisemitismo, en un artículo de ella que se llama El coraje de pensar, en 1960, ella apuntala su, digamos, irrenunciable solidaridad con las víctimas, e incluso ella dice respecto de la extracción forzada de Adolf Eichmann de Argentina para llevarlo y enjuiciarlo en Israel, y ante mucha discusión que había en ese momento por la violación de la soberanía argentina, etcétera, etcétera, ella escribe de puño y letra una pregunta, que es por la falta de compromiso humano con los inocentes vejados, y expresa lo siguiente, literalmente ella dice: ¿por qué tantas personas tienen tan poca imaginación que solo pueden rebelarse por cosas conocidas en carne propia? Como diciendo, solamente los que padecieron la Shoah y lo vivieron en carne propia pueden entender de qué se trata lo que pasó con Eichmann y esta extracción forzada. ¿Cómo puede ser que gente que no haya padecido no tiene ese poder de empatía para entender de qué se trata, sino solo cuando esa persona vive esa misma experiencia? Y respecto de ello, bueno, claramente hoy lo que podríamos decir es que los culpables de los 2 atentados siguen estando impunes, Agregue, siguen por favor, paseándose, por supuesto, por todo el mundo. agregue, por favor, un asesinato de un fiscal que Y un está asesinato de un fiscal, correcto, perdón, sí, totalmente. más en Y un estos días. asesinato de un fiscal por haber investigado y llegado a fondo con esta causa. Y ella lo que hoy, creo yo, lo que hoy diría sería que hoy existen estrategias para quienes no solo predican, sino que luchan contra el terrorismo y otros crímenes aberrantes o de lesa humanidad, utilizando procedimientos de cooperación internacional como por ejemplo la extradición, la deportación e incluso la expulsión del acusado, y no descartar una figura legal que fue la que aplicó el Estado de Israel para el caso Eichmann, que se llama male captus bene detentus, viene ya del derecho romano, que quiere decir mal capturado pero bien detenido. ¿Por qué? Porque justamente frente a casos de lesa humanidad, la demanda penal o el derecho penal tiene un principio básico que por su propia naturaleza es extraterritorial y cuyo objeto, entre otros, es el de proporcionar una base para que el crimen no quede impune, y mucho menos, como dije antes, cuando se trata de crímenes aberrantes o de lesa humanidad. Qué importante todo lo que nos ha dicho Rabino Slagen, y me parece que Victoria Ocampo merece no solo ser recordada, incluso mucho más exaltada también dentro de la comunidad judía y fuera. Tal vez en algún momento la comunidad defina
que habría que hacer un gran monumento en algún lugar a su figura, una justa entre las naciones que hemos tenido acá y que sin duda, bueno, deja un legado a través de su trayectoria, tanto en lo que fue su tarea intelectual como lo que fue su compromiso de vida. Agradecerle y desearle un Shabbat Shalom, un Jodesh Tov, un muy buen mes de Lul y que tengamos buenas noticias. Es muy importante esto que vos estás diciendo porque yo estuve involucrado en todo un proyecto para elevar la figura de Victoria Campo como una de las justas entre las naciones hacia Yad Vashem. Esperemos que esto prospere. Y nuevamente, muchas gracias por convocarme. Shabbat Shalom para todos.